Este es el octavo y último video correspondiente al capítulo 5. Nos quedamos en la gestión y la política económica del gobierno menemista. Habíamos quedado en el éxito que tuvo la convertibilidad, en estabilizar los precios y en la expansión monetaria, ¿sí? Al calor del ingreso de capital extranjero, ¿sí? A través de las privatizaciones, de la deuda, que eso permitió en un régimen cambiario tan poco flexible, en momentos de expansión y de ingreso de capitales, se genera un círculo virtuoso, pero hay que tener en cuenta también las deficiencias y los límites de este modelo, ¿sí? Más allá de este primer momento, yo les dije un crecimiento 91, 92, 93, 94, donde se recupera el crédito, hay un aumento de la inversión, un crecimiento del salario, ¿sí? De quienes tienen un empleo vieron incrementar su salario, ¿sí? Pero la contrapartida de todo esto es el esquema de apreciación cambiaria, la apertura importadora, ¿sí? La liberalización del mercado de capitales, ¿en qué determinó? Bueno, un gran cierre de establecimientos fabriles, un nuevo proceso de desindustrialización, ¿sí? Se continúa hasta esta desindustrialización selectiva, donde hay ganadores y perdedores en el sector manufacturero, pérdida de empleo, ¿sí? El menemismo en la década de los 90, y esto va a continuar hasta el año 2001-2002, el desempleo va a crecer, ¿sí? Con un pico máximo del 18% de desocupación, ¿sí? O sea, prácticamente uno de cada cinco personas dentro de la población económicamente activa va a estar desempleada. Eh, Tengamos en cuenta que estamos en un momento donde el gobierno argentino suscribe al plan Brady, estamos en el momento del Mercosur, que hablamos de la industria automotriz y su llegada exportadora a Brasil. Eh, el plan Brady tenía como objetivo la reestructuración de la banca, de limpiar los balances de la banca privada internacional, ¿sí? No es que se achicaba la deuda, sino que un, eran acuerdos de reestructuración, de un aumento de la deuda, pero extendida en el tiempo, ¿sí? Y este plan era garantizado por el Fondo Monetario, que apoyó al gobierno argentino en esta etapa. Eh, para el año 94-95, bueno, Menem buscando la reelección, acá tenemos la convención constituyente, la constitución del 94, el pacto de Olivos, y al mismo tiempo tenemos el primer cimbronazo, ¿sí? El primer shock externo que sufre el menemismo, que es la crisis del tequila en México, muy conversada en la opinión pública estas semanas, con todo lo que pasó a nivel económico y con el rescate del Tesoro americano. Bueno, la crisis de deuda mexicana y la fuga de capitales generó un efecto cascada en el resto de los países latinoamericanos. En Argentina generó una fuerte fuga de capitales, ¿sí? Que Argentina ahí es respaldada por el Fondo Monetario con un crédito de 11 mil millones de dólares que permite calmar las aguas. Eh, para 1996, bueno, Cavallo se va, ¿sí? Producto de los primeros síntomas de crisis y desacuerdos con Menem, ¿sí? También Cavallo era una figura que había querido tener mucha preponderancia dentro del gobierno, de hecho luego va a ser candidato a presidente, digo, tenía pretensiones políticas Cavallo, ya desde la ley de convertibilidad había querido obtener cierta relevancia, ¿sí? Pública, que a Menem tampoco le convencía. Va a ser reemplazado por Roque Fernández y esos años del menemismo, más que nada a partir del año 98, se va a ver muy fuerte
los límites del modelo de la convertibilidad y de la política menemista, ¿sí? Porque a este esquema macro argentino se le van a sumar, además de la crisis del tequila, que fue el primer gran shock, después vamos a tener la devaluación del Brasil en 1998, la crisis de los tigres asiáticos, la crisis de las burbujas.com, ¿sí? Distintos fenómenos que hicieron, recrudecieron la crisis argentina, la pérdida de competitividad, ¿sí? Fundamental, en un esquema cambiario que era un consenso, ¿sí? Había llegado para quedarse, había sido muy exitoso y ningún gobierno lo quería cambiar. Tampoco de la Rúa, ¿sí? El presidente electo en 1999, que terminaba con 10 años de hegemonía menemista, ¿sí? Y parte de las promesas de campaña era mantener la convertibilidad, ¿sí? Entonces, esto está marcado en el capítulo, el recambio presidencial no conllevó un cambio en el rumbo económico. ¿Qué es lo que venía a solucionar? El déficit fiscal, ¿sí? Que había crecido en la última etapa del gobierno de Menem, achicando el gasto, congelando a partir de la ley de déficit cero, restablecer el financiamiento externo, ¿sí? Mantener y fortalecer la confianza de los organismos multilaterales. eh, bueno, parte de la ley de déficit cero comprendía un recorte muy fuerte dentro de los salarios públicos, ¿sí? Eh, Esta pérdida de competitividad que sufre la Argentina, producto de la apreciación cambiaria, ¿cómo la va a intentar solucionar el gobierno? Bueno, continuando con el abaratamiento del costo laboral, ¿sí? Que la fuerza de trabajo se siga vendiendo por debajo de su valor. Es por ello que el de la Rúa intenta saca una reforma laboral también llamada Ley Banelco, que estuvo también manchada por serios casos de corrupción, ¿sí? De sobornos a diputados de opositores para que la ley salga, ¿sí? Mucho descontento con la clase media. Y para el año avanzado, el año 2000 y a lo largo del 2001, bueno, hubo distintos mecanismos para garantizar la solvencia argentina y para evitar entrar en default. Tenemos el ejemplo del blindaje y del megacanje, ¿sí? Y la continuidad de los recortes, ¿sí? Hubo a mediados del 2001 está el famoso recorte a los jubilados del 13% y los recortes en los salarios públicos, ¿sí? El megacanje venía a blindar a la Argentina, que era un canje de bonos que le permitía continuar el rumbo de la convertibilidad, ¿sí? Pero esta incapacidad esta creciente duda sobre la capacidad de pago de la Argentina aceleró y sumado al problema de competitividad estructural, ¿sí? Y esta continuidad de la apertura importadora y una política que tendía a ser recesiva, la economía no arrancaba y de todo este combo naturalmente hace que se profundice la fuga de capitales, ¿sí? Y la salida de la corrida, los depósitos bancarios dolarizándose. Y es así que para diciembre del 2001 eh, llegamos a una crisis total, los organismos multilaterales de crédito le sueltan la mano a la Argentina y es allí en ese contexto que Cavallo tiene que imponer el corralito. ¿Sí? El famoso corralito que es, bueno, límites al retiro de, de depósitos, ¿sí? Por persona física por banco, 250 pesos semanales, bueno, suspensión de poder pedir préstamos, imposibilidad de dolarizar también créditos ya pedidos con anterioridad a la medida, bueno, básicamente se suspende todo tipo de cadena de pago, hay una crisis económica y social terrible que termina la, con los sucesos del 19-20 de diciembre del 2001, ¿no? 39 muertes, de la Rúa yéndose en helicóptero, ¿sí? Y a los pocos días, bueno, sucesión de presidentes hasta que hasta que va a llegar Dualde, ¿sí? Va a ser un presidente
previsional, ¿sí? En este contexto de la postconvertibilidad y el duro año recesivo que fue el año 2002. Bueno, en torno al último apartado del capítulo que tiene que ver con la industria y la reestructuración a nivel sectorial, creo que ya hemos mencionado bastante a lo largo de los videos respecto de cuál es el impacto que tuvo la política económica del periodo, más que nada durante Martínez de Oz y durante la época de Menem. Podemos agregar que lo que se dio fue una reestructuración a nivel sectorial, ¿sí? En beneficio de ramas menos intensivos en utilización de fuerza de trabajo, ¿sí? Una protección sí, y un fomento, ¿sí? Se mantuvieron los regímenes de protección a las grandes industrias, eh, y las pequeñas y medianas empresas en general tendieron a fundirse. Hubo un gran cierre a lo largo del periodo 1976-2001. Cerraron cientos de pymes, ¿sí? O miles podríamos decir. Y también microemprendimientos, ¿sí? Talleres cerraron. El aumento de la productividad también se dio a través del abaratamiento de la fuerza de trabajo. Eh, Luego hablamos del proceso de comoditización del comercio exterior dentro de la industria, ¿sí? Las exportaciones fabriles aumentaron, más que nada en el sector automotriz, que hablamos del Mercosur y la colocación de productos brasileños, la petroquímica, el aluminio, ¿sí? Que tenemos el caso de Aluar, muy conocido y muy estudiado por miembros de la cátedra en la cual estamos, ¿sí? Aluar es una empresa que arrancó con cierta idea de proveer al mercado local, y cuando ese mercado local se estancó, empezaron a tener una estrategia exportadora y han tenido un gran éxito, ¿sí? Una estrategia defensiva para la década del 90 que le ha servido muchísimo, ¿sí? Y dentro de las etapas de la industria, si ustedes van a ver ahí, bueno, en primer lugar nosotros vemos que de esto se deriva que hay una primarización, ¿sí? Del fenómeno. Tenemos agroindustria, refinación del petróleo y estas actividades que recién les mencionaba que están protegidas de alguna manera, ¿sí? La química, siderurgia, eh, la automotriz, el aluminio, ¿sí? Y yendo a lo de las etapas, ustedes van a ver ahí que dice que de 1976 a 1990, en estas últimas páginas del capítulo, se habla de la reestructuración industrial, ¿sí? Que hay una caída del Producto Bruto Industrial per cápita, ¿sí? Ininterrumpido durante todos estos años. Eh, todas estas industrias que yo les mencioné, más que nada las del acero y la del aluminio, son grandes proveedores de insumos industriales, ¿sí? Pero en detrimento de las industrias de bienes de capital que se habían consolidado en la última etapa de la ICI. Bueno, durante el periodo nuestro, de nuestro capítulo, van a decaer, ¿sí? Eh, y durante Alfonsín esa lógica no se modificó, ¿sí? Incluso tampoco la tendencia privatizadora se mantuvo, ¿sí? Estas ventas de empresas o de paquetes accionarios que habían arrancado en la dictadura, se va a continuar con Alfonsín y se profundiza definitivamente ese modelo con Menem, ¿sí? Los autores hablan de una centralización del capital, una extranjerización creciente del capital industrial, ¿sí? De gran manera, ¿sí? Y muchas empresas ligadas al poder económico ligado al gobierno, como por ejemplo Sindar, ¿sí? O Siderca o Siderar, ¿sí? Grandes empresas siderúrgicas monopolizaron el sector industrial. Por último, se habla de de la reestructuración sectorial y regional, que ahí se hace alusión a Tierra del Fuego, y a los comportamientos de los grandes grupos económicos, ¿sí? Bajo una lógica de conglomeración, de integración y concentración, lograron los grandes grupos industriales una orientación vertical, una diversificación y una apropiación y una oligopolización a través de la compra de los activos del Estado, ¿sí? Dejamos acá, creo que está bastante sintetizado el capítulo. Cualquier duda, seguimos hablando.